y donde quiera que se pueda también, Padre, ministrar tu palabra en tu nombre. Señor, gracias, pues te damos una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dentro de la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 21 al 23, ¿sí? El Espíritu Santo hace un pequeño énfasis dando lugar, ¿sí?, al tema de los ídolos. ¿Qué podríamos nosotros, ante todo, poder ver a través de la Escritura con respecto a un ídolo? Bueno, bajo un texto, diríamos, un poco teológico, ¿sí?, cuando se refiere a temas ya religiosos, un ídolo es todo aquello que pudiese ocupar el lugar del Dios verdadero. ¿Sí? Veámoslo de esa manera muy sencilla y práctica. Un ídolo es todo aquel, ¿sí?, o aquello que puede tomar el lugar del Dios verdadero, el Dios único. Claro está que para muchos Dios como tal, el Dios cristiano, no es el mismo Dios que de pronto otros pudiesen adorar, y para ellos ese podría bien ser su único Dios. Usted sabe que dentro del ámbito, ¿sí?, humano religioso, sí, hay tres grandes religiones en el mundo. Una de ellas obviamente está el cristianismo, pero el mundo musulmán tiene también su propio Dios, y de hecho esta es considerada una de las religiones más fuertes del mundo. También tendremos, sí, ya en la parte oriental, en el oriente, en la China, hablamos también de, sí, ya de otro tipo de creencias, el hinduismo también en la India, sí, pero todo esto, el taoísmo allá, sí, en la China. Y estos ídolos, obviamente, para ellos, si sus dioses son los únicos y son también los verdaderos. Ahora, obviamente que dentro de la vida cristiana y dentro del mundo en el cual, sí, el cristianismo se levantaba, ya habían dioses, diríamos, que no necesariamente eran Jehová. De hecho, los griegos no solo tenían uno, sino una infinidad de dioses, y a cada uno de ellos se les rendía culto. Usted podría reconocer acá en el libro de los Hechos, cuando Pablo va a la región de Atenas, quedó asombrado al ver que el pueblo estaba de alguna manera cautivo por la cantidad innumerable de ídolos que había en aquella región. Pero este problema de la idolatría no es un problema nuevo, es un problema de hecho, sí, desde los orígenes en el cual el hombre mismo fue, sí, gestado. Cuando uno va frente a la Escritura y el problema de la idolatría, Dios fue tajante al respecto. Sí, cuando uno va allá al libro del Éxodo, en el capítulo 20, en los primeros versículos usted podrá considerar que Dios sí hace referencia a que no se podrá tener dioses delante de Él, sí, ya que siendo Dios un Dios celoso sobre todo, un Dios que sí aspira a que su creación solamente pueda depositar su mirada, su fe, su corazón en Él y no en otro fuera de Él. Cuando Dios, en Romanos capítulo 1, versículo número 21, vamos a adentrar un poco, sí, todo lo que le he mencionado es simplemente una parte introductoria. Cuando uno va al verso 21 nos dice el Espíritu Santo, pues habiendo conocido a Dios, y este término conocer tiene que ver con el dar no solamente lugar al razonamiento, sino el estado de conciencia. El hombre con un estado innato de conciencia reconoce que el mundo está regido por un Dios sobrenatural. Mas, sin embargo, más adelante se nos hace saber, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias en función de lo que Él ha hecho, Él ha provisto y de hecho mantiene, Él sustenta la creación. No reconocen obviamente su mano sobre la humanidad y obviamente no agradecen por ello. Dice la Escritura más adelante, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido o oscurecido. Quisiera, por favor, que me acompañase allá al libro de Isaías. Quisiera ver una referencia en el capítulo 40. Sí, más adelante Isaías nos dará una acotación adicional para poder tener una amplia visión de cómo Dios
repele fuertemente la idolatría, sobre todo en su pueblo. En Isaías capítulo número 40, acompáñenme por favor, al Antiguo Testamento, Isaías capítulo número 40, mire con detenimiento por favor el versículo número 25, y esto será una introducción al verso 2 de Romanos capítulo 1, versículo número 22, dice Romanos 40, verso número 25, ¿lo tiene? Dice la Escritura, ¿a qué pues, me haréis semejante? O me compararéis, dice el Santo. Claro, esta expresión, esta reclamación a manera de pregunta de Dios al pueblo, tiene que ver justamente porque el pueblo, su pueblo, estaba ya a estas alturas entregada a la adoración de los Baales, de dioses paganos, que ya lo estamos viendo, de hecho, en el estudio de Reyes, denominados Baal, Astoreth, Asera, entre muchos. Está también Quemos, está el dios de los filisteos, mi amado hermano, que fue también penosamente introducido en la adoración de Israel. Y Dios reclama y dice al pueblo, ¿a qué me haréis puesto si semejante? ¿O cómo me podrás comparar con algo, con alguien? Dice el Santo, es decir, el único Dios al cual tú deberías de consagrarte. Mi amado hermano, cuando uno va al Nuevo Testamento, allá en Romanos capítulo 1, verso número 22, dice, profesando ser sabios, porque eso es lo que la mente del hombre a veces queriendo elevarse, dice, profesando ser sabios, se hicieron más bien necios. Y como el tema está orientado a la idolatría, obviamente va a referirse a ello. Es verdad que el hombre puede llegar a tener un nivel, sobre todo de razonamiento o entendimiento, muy elevado. De hecho, hay gente que se la considera prodigia, en función de lo que puede llegar a desarrollar, su conocimiento, su desenvolvimiento. Pero, mi amado hermano, esa misma sabiduría que nos puede elevar significativamente por encima de otro, también si no se tiene las riendas de ella, bien puede llegar también a conducirnos al extremo de la locura en cuanto a los razonamientos. Mucha gente, sobre todo bien estudiada, bien entendida, son los que por lo general suelen negar la existencia de Dios. Si usted se manejara un diálogo en facultades de universidad, sobre todo, no quiero minimizar ninguna de las ramas, pero sobre todo aquello que tiene que ver con la filosofía, la facultad, obviamente de la ciencia, estos por lo general adoptan por la misma enseñanza que reciben una postura de incredulidad de la existencia de Dios. No digo que sea la regla, pero una gran mayoría niega, con el conocimiento que tienen, niegan la existencia de Dios. Dice la Escritura en el versículo número 22, profesando ser sabios, más bien se hicieron ¿qué? Se hicieron necios. ¿Por qué? Dice la Escritura, cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, dice incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, cogieron a Dios, al Dios invisible, y para poder tener una fe, diríamos, sustentada en algo visible, en algo que se pueda tocar, le cambiaron la forma y lo hicieron, diríamos, visible. Claro, dándole a su propio entendimiento, dándole rienda suelta a su imaginación para poder hacerse del Dios invisible un Dios visible, buscarlo de esa manera y adorarlo. Cuando uno va a la Escritura, en las mismas cartas del apóstol Pablo, el Señor le dice a la iglesia, porque el enfoque tiene obviamente esta referencia, de qué manera esto puede afectar a la iglesia. Cuando uno va, por ejemplo, acompáñenme, mi querido hermano, a la carta de Corintios, veamos qué nos dice las primeras referencias con respecto a la idolatría.
Nos dice el Señor, si la primera carta a los Corintios, capítulo número 10, mira lo que dice el verso número 19. Pablo tuvo una gran confrontación, sobre todo con esta iglesia, ya que en la región de Corinto, una provincia perteneciente al Imperio Romano, normada por ellos y obviamente gozaba de mucha libertad o libertinaje. Esta era una de las principales ciudades donde la idolatría era algo común, algo cotidiano. Y dice con respecto a esto, versículo número 19, primera de Corintios 10, verso 19, dice, ¿qué dice aquí? A manera de pregunta, ¿qué digo? Pues que el ídolo es algo, hablando del valor que puede llegar a tener, ¿sí? O la representatividad que puede llegar, ¿sí?, a influenciar a muchos o a otros. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? O que sea algo lo que se sacrifica o lo que se ofrece a quién. A ese mismo ídolo lo hace a manera de pregunta. Dice el versículo número 20. Mira cuál es la perspectiva, diríamos, de Dios o de un creyente frente a la idolatría. Dice la Biblia, antes digo que los gentiles sacrifican. Y cuando habla de gentiles habla de un pueblo que no tiene conocimiento de Dios a través de la Escritura. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Cuando se habla de idolatría, Pablo es claro, sí, o yo diría el Espíritu Santo es claro, porque es Él quien guía a Pablo a dar esta visión con respecto a la idolatría. Toda persona o cosa que quiere de alguna manera bajar del altar a Dios y él tomar su lugar, se constituye en un ídolo, porque eso de alguna forma capta la atención, sí, de los hombres. Y ese ídolo, mi amado hermano, es solamente un medio, es un instrumento. De pronto el hombre no lo percibe, de pronto la gente no lo logra ver, pero el ídolo solamente es un medio para un fin. Dios, mi amado hermano, ha sido descartado y Satanás, utilizando ese medio, quiere ocupar su lugar. Claro, si se presentara ahí, en ese altar o en ese lugar donde se lo ha levantado, como se lo pinta de pronto la mitología griega, como aquel ser con cachos, con tridente, con un ramo largo, la gente diría, ¡ah, ese es el diablo! Yo, hermano, y obviamente eso no suele suceder así. Dentro de la esfera del conocimiento bíblico para la iglesia, si un ídolo es un sinónimo de un demonio. Y todo lo que el hombre quisiera darle de atención a ese ídolo, obviamente o de manera indirecta, es Satanás quien lleva gloria. Es Satanás quien lleva honra, aun cuando muchos no lo quieran reconocer. Dirán algunos, pero hermano, pero si ese ídolo tiene la forma, se me ocurre, tiene la forma de Cristo, tiene la semejanza del Hijo de Dios, o tiene la semejanza del Espíritu Santo, tiene la semejanza del Padre Celestial. Mi amado hermano, sea, diríamos, la representación de Dios que sea, si no es el Dios invisible, sigue siendo un ídolo y como consecuencia sigue siendo Satanás quien lleva gloria a través de ese ídolo. Sí, tiene que ser tajante en su modo de apreciar, en este caso, la regla bíblica. Un ídolo no viene de parte de Dios. Un ídolo no lleva la gloria a Dios tampoco. Es un medio para acercarnos a Dios. Dios no recibe aplausos o gloria a través de ningún medio que se le asemeje. Amado hermano, cuando uno va a la Escritura, vuelvo y repito en el versículo número 20, dice Corintios 10, antes digo que lo que los gentiles sacrifican o ofrecen, vendría a ser algo semejante, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero, ¿qué dice el Señor? Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes
con los demonios. Y en el versículo 21, Pablo ahonda más en el asunto. Dice, no podéis beber o no podéis de alguna manera tratar de tener comunión con estos dos, digamos, con estas dos fuentes. Dice, no podéis beber la copa del Señor, que es el acto, digamos, litúrgico más relevante en la vida cristiana, la cena. No podéis, dice, beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y sobre todo bajo la esfera, diríamos, de la época, mucha gente antes de degustar la comida, primero la ofrecía a sus ídolos. Y en función de eso, en vez de ser bendición el acto como tal, se constituía en una maldición para el pueblo. Amado hermano, la negativa de Dios frente a la idolatría siempre ha estado tajante en la Escritura. Cuando uno va al libro del Éxodo, acompáñeme por favor. Dirán algunos, pero hermano, pero si yo tengo un crucifijo y ahí murió Cristo, sí, pero penosamente Cristo ya no está en la cruz. Cristo ha resucitado y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Ahora, vayamos por favor a la Escritura, en el libro del Éxodo, en el segundo libro de la Biblia, y venga conmigo a una referencia que Dios deja tajantemente o explícitamente manifestada para que no nos equivoquemos frente a lo que Dios sí quiere hablar con respecto a la idolatría. En el Éxodo capítulo número 20, versículo número 32. Verso número 31, si gusta puede leer para tomar en consideración el contexto. En el verso 31 voy a leer. Sí. Éxodo capítulo 20, el segundo libro de la Biblia, capítulo 20, versículo 31 en adelante. ¿Lo tiene? 20, Éxodo 20, versículo 21. Ya me puse los 20. Éxodo capítulo 20, sí, versículo 21. ¿Lo tiene? Dice el Señor, entonces el pueblo estuvo a lo lejos. ¿Y esto de dónde? Del monte Sinaí, donde Dios, ¿verdad?, se manifestó. Estuvo a lo lejos y Moisés se acercó, porque Dios se manifestó en este ambiente. ¿En dónde? A la oscuridad, en la cual, en esa oscuridad, en el monte que humeaba, estaba ¿quién ahí? Ahora, Dios todo esto, mi amado hermano, lo hizo, de manera, diríamos, previa, anticipada. Dios no se manifestó en el monte Sinaí de una manera, diríamos, a manera de luz, a manera de un resplandor, sino en medio de la oscuridad. Y lo hizo por un principio, para que nadie pudiese apreciar ni siquiera la silueta de ese Dios que se habría de manifestar. Lo hizo con esa intención y más adelante lo dirá. Y Jehová dijo a Moisés, verso número 22, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Verso número 23, quiero que lo lea. ¿Cuál es la prohibición? ¿Qué indica la prohibición? ¿Qué indica la prohibición? Que no se haga con quien, ¿qué ha dicho el Señor? No se hagan conmigo ningún tipo de ¿qué? Sí, de ídolo, sea obviamente que se parezca a él o que tenga la semejanza a él. Dice la Escritura en cuanto también a las propiedades que se pueden llegar a utilizar, que eran muy comunes en ese entonces. No hagáis conmigo. Mi amado hermano, en el mundo actual, sobre todo la religión tradicional, ha tirado abajo este mandamiento. Sí, simplemente digamos, hecho el de la vista gorda, se ha puesto la mano sobre los ojos, y de Dios, si algo la gente en el mundo de la religión tradicional católica hace, es hacer de Dios un sinnúmero de imágenes. Sí, sea la forma que le quieran dar. Mientras Dios ha dicho, conmigo no podéis hacer ningún tipo de Dios, con ningún tipo de
material con que me quisieras, sí, adorar. Dios es espíritu y obviamente la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento y Cristo lo ratifica y el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sí, porque sería absurdo, yo llevo este ejemplo, sería absurdo que usted llegara a la casa, su esposa está esperando y usted desenfrenadamente corre a la foto de ella y le dé un beso a la foto, abrace la foto y a ella le haga todas las caricias. Estando su esposa, digamos así, viva en carne propia ahí en medio de esa sala. Pregunto, ella le dirá, no quiero que beses la foto, así sea que yo esté ahí, quiero que me vengas y te beses a mí, ¿sí me entiende? Es la manera más práctica que le podría dar yo este ejemplo. Dios no quiere fotos de Él, Dios no quiere estatuillas de Él, Dios no quiere representaciones de Él. Lo que Dios quiere es que el hombre vaya a Él, no a nada que se asemeje a Él. Amén. Sea del material que sea. Pero es de oro, puede ser de platino. De modo, hermano, usted tiene acceso por medio de Cristo al trono de la gracia. Hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Fuera de Él, el hombre no puede buscar otra vía de acceso. Pero es la mamá de Jesús. Mi amado hermano, puede ser el abuelo de Jesús, puede ser la tatarabuela. Solo a través de Cristo se puede adorar al Padre. Amén. Y querido hermano, debe de tener usted bíblicamente conocimiento. Yo sé que este mensaje para algunos puede ser algo chocante, puede ser algo confrontador. Y le entiendo porque la tradición, sí, es lo que a veces, diríamos, hace una especie de revelación, hace una contrapuesta de lo que la Biblia menciona. Para muchos de nosotros, más le puede lo que viene heredando como concepto de un bisabuelo, de un abuelo, de una madre o del entorno que le rodea. Pero, amado hermano, la Biblia es la que debe de regir la vida cristiana, no la tradición del abuelo, ni del padre, ni de la familia. Es la palabra de Dios. Mi amado hermano, dentro de este aspecto, hay un pasaje bíblico que es demasiado explícito, por así decirlo, y que a más de uno leyéndolo podría, sin yo decirle, usted podría llegar a decir, hermano, el que no quiere entender con esta palabra, a la verdad yo ya no sé cómo podré hacerle cambiar de opinión. Venga conmigo a la Escritura, por favor. Y quiero que abra detenidamente y lo lea detenidamente el libro de Isaías en el capítulo 46. Libro del profeta Isaías, capítulo número 46. ¿Lo tiene? Libro de Isaías, capítulo número 46. Dice desde el verso 5, voy a leer en adelante. Desde el verso 5 en adelante, dice la Escritura. ¿A quién me asemejáis? Y me igualáis. Y me comparáis. Sí, parece algo semejante en cuanto a terminaciones, pero cada cosa tiene su propia, diríamos así, su propio significado. ¿A qué me puedes asemejar? Es decir, ¿con qué me podrías tú de alguna forma, tratar de moldearme, como yo soy? Mucha gente puede decir, bueno, Él no es Dios, pero es semejante a Dios. Porque puede ser que a través de un ídolo se pueda llegar a obtener algún tipo de, digamos, de privilegio, de bendición. Muchos podrían preguntarse, pero el ídolo me hizo el milagro.
¿Sí? Y es ahí donde muchos si quiebran en su, digamos, en su fe, ¿qué creer? Pero si la Virgencita de Guadalupe, ahora que está esa, creo que, no sé si ya habrá pasado esta serie que antes daban, sí, con bastante frecuencia, que sentían un vientecito, ¡ay, la Guadalupe! Mi querido hermano, si mucha gente puede ser que a través de los siglos hayan obtenido favores, pero también por conocimiento de la palabra, yo sé que Dios muchas veces, mi amado hermano, pone a prueba la fe de sus hijos. Si algo que se anunciare, se cumpliere, pero que te lleva a la idolatría, la misma Biblia nos dice, nos alerta, es Dios mismo probándonos para ver si amamos a Dios con todo nuestro corazón. Mi querido hermano, pero quiero seguir leyendo el versículo. ¿A quién me asemejáis? Y luego dice, ¿a quién también me podrías igualar? Para algunos, mi amado hermano, parece mentira. Cuando se aferran a algún santito, pueden llegar a pensar que aún San Gregorio es más poderoso que el mismo Dios. Sí, hay quienes pueden decir que la Virgen del Sirve si es mayor o igual a Dios. Hay alguien que puede llegar a pensar que el divino niño o la narcisita Carnobol es más milagrosa, ha hecho más milagros que Cristo. Mi amado hermano, la Biblia es clara y reveladora frente a su postura. Dice la Biblia, ¿a quién me igualáis? Y termina diciendo, ¿y con quién también me compararéis? Hay quienes dicen, bueno, si puede ser que el brujo te haga también el milagro. Y a veces, mi amado hermano, comparamos al Buda con Cristo, a Mahoma con Dios. Mi amado hermano, Dios no admite bajo ningún concepto, bajo ninguna premisa, Dios no admite sin pretexto del hombre alguno para que a Dios se lo baje en el lugar donde Él, y solamente Él, debe de estar en la vida de cada persona en este mundo. Mi querido hermano, dice más adelante, versículo número, y póngale asunto a esto, porque Dios va a detallar lo que el hombre comúnmente tiene como oficio el hacer. Verso 6. Sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanza, alquilan un platero para hacer un dios de ellos, es decir, un dios de fundición. Se postran y adoran, y luego ¿qué hacen? Y díganme usted a qué le puede esto. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la, no libra de la tribulación. Pregunto, ¿a qué se le vino a la mente este con esto? Cuando los hombres hacen ¿qué cosa? Las benditas procesiones, ¿verdad? Eso es lo que hacen los pueblos. Si sacan obviamente de la tierra los minerales y con ellos los funden y le dan forma. Ezequiel también hablará tajantemente con respecto a cómo, digamos, la persona escultora le comienza a dar forma desde un leño para poder luego afirmarlo con clavos sobre un madero, y esto por sí será un objeto de adoración por parte de los hombres. Hermano, penosamente vivimos en un país que tiene penosamente también la idolatría como parte del culto tradicional. ¿Sí? Si bien es cierto, los evangélicos son un porcentaje alto en la nación, no por ello, mi amado hermano, dejamos de ser minoría frente a la religión tradicional. El catolicismo, sí, no quiero ser ofensivo, pero no tiene bajo la Biblia me refiero, no tienen ellos a la Biblia como el verdadero manual de enseñanza para sus seguidores.
Si bien es cierto, mi querido hermano, tienen dentro de su liturgia, propiamente hablando, si leer ciertas partes de la Biblia para poder llevar a cabo dicha liturgia, el estudio como tal no es de la Biblia, sino de una hoja dominical. Que muchas veces nada de fundamento bíblico tiene. Y querido hermano, de ahí que la gente perece porque le falta conocimiento. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, quisiera leer también un texto adicional en el Nuevo Testamento. Mire, por favor, venga conmigo a la Escritura y veámonos, vayamos por favor a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo número 1. Carta de Tesalonicenses. Veamos qué nos dice también el Señor al respecto. ¿Lo tiene? Primera carta de Tesalonicenses, capítulo número 1. ¿Lo tiene? Versículo, voy a ver desde el verso 8, queriendo llegar al verso 9. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada o promulgada o anunciada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, que eran provincias romanas, y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablarles o de decirles nada. Verso número 9. ¿A qué se refería? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, y subraya esta última parte, y cómo os convertiste de los ídolos. ¿A qué se convirtieron? De los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar desde los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué fue lo que resaltó Pablo en los Tesalonicenses, mi amado hermano? Sí, la conversión. ¿De qué? De los ídolos. ¿A quién? Al Dios verdadero. Mi amado hermano, es de hecho un distintivo que el hombre de Dios, la mujer de Dios, se aleje de los ídolos. Pero quiero profundizar o topar otros aspectos de la idolatría. Si bien es cierto, la idolatría es bien reconocida en función de las estatuillas o los retratos o las imágenes que muchos pueblos suelen muchas veces comprar, adquirir o aún inclusive adorar. Mi amado hermano, hay otro tipo de idolatría. Y esta idolatría es un tipo de idolatría solapada o escondida. Hay quienes pueden no necesariamente adorar a algo que se parezca a Dios. Hay quienes pueden llegar a adorar, por ejemplo, al dinero. Y hay quienes depositan como fe, como su premisa de fe, no Dios, sino el hacer plata, el hacer dólares. Y eso ha ocupado el lugar que Dios sí debe de estar. Todo lo que lo mueve en su vida cotidiana es la plata, el dinero. Hay que trabajar, hay que hacer dinero, hay que hacer fortuna, hay que ahorrar, hay que guardar. Y es el dinero, muchas veces, el que ha tomado el lugar del Dios al cual usted debe de buscarlo de todo su corazón. La Biblia nos enseña que raíz de todos los males es el amor al dinero. Mi amado hermano, hay quienes también poseen en la actualidad otro tipo de ídolos, que lo buscan desenfrenadamente con pasión, frente obviamente a los digamos en contraposición de lo que la Biblia nos enseña. La gente, mi amado hermano, que no queriendo ser ofensivo con el deporte, pero hay quienes buscan el fútbol
como que si fuesen un ídolo que deben de adorar. De hecho, conozco que hay criaturas que si al nacer los padres desde ya le asignan, en vez de ponerle, digo yo, una champita o ponerle un pañalcito, le ponen el uniforme de su equipo predilecto. ¿Sí? Y lo llaman como lo que ellos dicen ser los ídolos. Póngale usted el nombre que usted quiera. Dejan de venir a un culto porque juega el ídolo. ¿Me entiende? Aún sé, hermano, acá en Jardines de la Esperanza hay dos grandes pabellones. Uno para los azules y otro para los amarillos. Hasta la muerte tienen como marco referencial de ser enterrados junto a lo que ellos han adorado en su vida. Su propio ídolo. ¿Sí me entiende? Hay quienes pueden tener otro tipo de ídolos. Hablando de vicios, licor, cerveza. Hay quienes pueden tener ídolos, sí, como si, y no queriendo menospreciar o hacer menosprecio de la cama. Hay quienes pueden tener como ídolo a las mujeres. Que su único afán de vida o razón de vivir es, mi amado hermano, sí, el sexo. Han ocupado el lugar de su Dios. Los jóvenes, podríamos decirlo bajo ese marco, tienen muchas veces como ídolo la pornografía. Dios no está ya en su corazón, sino que ha tomado el dominio sin la idolatría de la pornografía. Mi amado hermano, este tipo de, digamos, de manifestación y de búsqueda suele ser más agazapada, suele ser más escondida, no se sabe a la luz. Pero no por ello deja de ser un ídolo. Mire que aún hasta una mujer puede llegar a adorar a su marido. Una madre puede llegar a adorar más que cualquier otra cosa a sus hijos. Y si su hijo se muere, ella se va a morir de hijo. Mi amado hermano, la idolatría puede tomar muchas formas. Puede, sí, en tiempos presentes, puede tomar muchas características. Hay que saberlas reconocer y mantenerlas a la instancia donde ellas deben de estar. Y ojo, yo no he dicho que el dinero es malo. Yo no he dicho que los deportes son malos. Yo no estoy diciendo que las mujeres sean malas o los maridos sean perversos. Yo lo que les estoy diciendo es que ninguna de estas cosas puede ocupar el lugar que solamente le compete a Dios. Primero Dios, luego cualquier otra cosa. Amén. La idolatría, mi querido hermano, fue un problema muy serio. Tanto así que en la iglesia del Señor, cuando recién los gentiles se convertían al Dios verdadero, se les prohibió tajantemente tener distancia con todo lo que a ídolos se refiere. Venga conmigo, por favor, a la carta o al libro de los Hechos de los Apóstoles. Veamos con detenimiento también qué nos dice el Señor. En el capítulo número 21, esto fue un recuento que hizo el apóstol Pablo dentro de las respectivas ordenanzas a la iglesia. Se nos dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 21. ¿Lo tiene? Venga conmigo, por favor, al versículo número 25. Dice el Señor. Hechos 21, verso número 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, es decir, que han aceptado la fe de Cristo, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto. ¿Hablando de qué? De todo lo que era referente a la ley. Sí, que era obviamente solo para el pueblo judío. Solamente, ahí viene la salvedad, que se abstengan de qué. ¿De qué? Y esto era lo común en ese entonces.
de abstenerse de qué? De lo sacrificado a los ídolos, que por lo general solía ser la comida. De lo sacrificado a los ídolos, de sangre, es decir, de no comer sangre o ahogado o animales que no hayan sido muertos de una manera, diríamos, bíblica, es decir, cortados de pronto, degollados para que la sangre salga y esta no contamine obviamente la carne del animal, y que también se abstengan de ¿qué? De fornicación, es decir, de toda situación que tenga que ver con concupiscencias de la carne o de las concupiscencias sexuales de la carne. Y querido hermano, esta reglamentación la iglesia la tuvo. Más adelante venga conmigo también, a ver qué nos dice el Señor, porque de esta forma creo que termina la primera carta de Juan. Venga conmigo, mi amado hermano, en la primera carta de Juan, capítulo número 5. Primera carta del apóstol Juan, capítulo número 5. Parece casualidad, pero no es así. Primera de Juan, no el Evangelio de Juan, la primera carta del Evangelio de Juan, conocida como, las epístolas generales. Primera de Juan, capítulo 5. Mira cómo despide su carta el apóstol Juan. Verso 21. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Hijitos. Léelo, ¿puede leerlo? ¿Qué le dice a la iglesia? Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Cosa curiosa. Si diría cualquiera, pero hermano, ya nosotros somos de Cristo. Ya para nosotros la idolatría no es un problema, no. Hemos visto, obviamente, de manera general, con respecto a las representaciones que el hombre muchas veces en su imaginación puede llegar a hacer a Dios. En un retrato, en una escultura, en una estatuilla, en cualquier cosa puede llegar a hacer algo que se asemeje a Dios, y a ello rendirle culto, y a ello adorarlo, y a ello buscar. Pero en esta parte en especial, Juan no se refiere a este tipo de manifestación, sino a todo aquello que pudiese de alguna manera tirar abajo de ese pedestal a Dios y poner cualquier cosa que pueda distraer nuestra correcta búsqueda de su presencia. Guardaos ¿de qué? De los ídolos. Y termina diciendo amén. Queriendo concluir en esta noche esta enseñanza, cuando retomamos por favor la carta de Romanos, que es el texto que nos compete, capítulo 1, en el versículo número 22 al 23, la iglesia de aquel entonces, y obviamente por las costumbres paganas de aquella época, dice la Biblia en el verso 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ¿en qué? En algo corruptible, es decir, en algo que es, de pronto que se puede llegar a dañar, o en algo que se corrompe o se ensucia. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, obviamente corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y con esto me recuerdo cómo el pueblo, luego de haber experimentado la manifestación gloriosa de Dios en el monte Sinaí, recibiendo los mandamientos, en ese proceso, mi amado hermano, que en el cual Moisés se ausenta 40 días y 40 noches porque está allí en comunión con Dios, el pueblo hizo del mismo Dios un becerro y lo adoró como que si fuese Dios. No es que ellos vieron en el becerro un Dios, atribuyeron que lo que sacrificaron en esa Pascua al salir era algo que representaba a Dios, y en esa representación de un becerro adoraron, haciéndolo de alguna manera una suplantación del Dios verdadero. Hermano, Dios
anticipó sobre este asunto a Moisés, y a este luego viene y hará polvo y ceniza este becerro y se lo dará a beber al pueblo, para que de alguna forma experimenten la corrupción como fruto de sus propias manos. Luego eliminará y habrá una gran mortandad a consecuencia de la idolatría. Mi amado hermano, dice pues la Escritura en el verso 24, queriendo dejar esta también introducción para la siguiente enseñanza, por lo cual, es decir, como consecuencia de esa corrupción, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Diría cualquiera, si de Dios hicieron algo menospreciable, esto luego lo harían en dónde? En su propio cuerpo. ¿De qué manera o de qué forma el hombre se corrompería a sí mismo? Eso lo veremos el próximo día jueves con la ayuda de nuestro amado Espíritu Santo. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón, y si acaso todavía mantienes algo que pueda sin desviar tu fe del Dios verdadero, deshazte de hecho. No lo regales. No digas, ay, es que me costó, es que esto fue caro, es que esto es de bonito material. Otros dicen que es que lo tengo de adentro y nada más. Mi amado hermano, te recomiendo mejor que lo destruyas, para que no pongas tropiezo a otros. Podría ser que sea simplemente un adorno, pero si aún tus propios hijos te están formando, puede ser que su corazón se desvíe a aquello que ellos ven. Mejor enséñale a buscar de Dios en espíritu y en verdad. Amén, porque así agradarás al Dios que tú sirves. Aleluya. Oremos al Señor. Padre celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos infinitamente porque en esta noche nuevamente la gracia de tu palabra se ha manifestado, dando luz a nuestras mentes que posiblemente hayan estado en oscuridad, malinterpretando esta bendición de tu palabra, esta ordenanza, que si bien es cierto, Padre, en medio de esta nación, en medio de esta generación, los hombres desvían, Señor amado, el verdadero concepto de tu palabra, son conducidos al error. Y Dios, los idólatras, lo dice tu palabra en Apocalipsis, no heredarán el reino de los cielos. Señor, que esa alerta de prohibición esté siempre